Esto es un viaje por la historia de México. Conociendo sus costumbres, su gente, legado y actualidad. Esto es LoveMX TV. Hola amigos, soy Eddie. Y yo Sabdi. Y juntos somos LoveMX TV. Y nuestro recorrido comienza aquí. Hola amigos, soy Eddie. Y yo Sabdi. Y hoy vamos a tener un podcast porque hace mucho que no teníamos uno y decidimos hacer uno esta semana para platicarles de unas anécdotas muy curiosas de México. Claro que sí, porque teníamos muchas ganas de hacer un podcast porque efectivamente tiene ya algún tiempo y pues es un formato que a nosotros nos gusta mucho porque lo disfrutamos. Así es, entonces, pero antes de comenzar, ¿qué les parece si hablamos un poquito del capítulo anterior? Que para nosotros fue una verdadera sorpresa, que de repente empezó a subir un montón de visitas. Nuestros videos por lo general no tienen esas visitas en la primera semana que los subimos jamás. No, y menos en los 2 primeros días, que fue cuando obtuvo la mayoría de sus visitas. Luego nosotros no sabemos exactamente cuál es la fórmula para tener más visualizaciones, porque hay videos inesperados que de repente empiezan a subir así como la espuma, y hay otros en los que nos esperamos y pensamos que va a tener muchas reproducciones porque el tema es interesante e incluso el título es atractivo, pero pues no. Simplemente no, esas son las ironías de la vida. A ver, el capítulo de la semana pasada, los fieles seguidores y que vieron también nuestras historias en Instagram, se dieron cuenta que nosotros andábamos de viaje, que hubo 2 semanas en las que no publicamos nada, que el video de la semana pasada lo grabamos ¿en cuánto tiempo? En una hora y algo, que fue lo que tuvimos libre de llegar a la Ciudad de México y de tomar el vuelo, que o sea, fue de nada. Así es, bueno, ya les hemos contado más o menos cómo estuvo la experiencia de este último viaje. Y bueno, llegamos a la Ciudad de México temprano porque ya teníamos programado el viaje así, y el avión salía pues más o menos a mediodía, y aprovechamos para pasar a darnos una vueltecita por el centro histórico de la Ciudad de México, que nos encanta y no nos cansamos de verlo, de disfrutarlo y de recorrer algunas de sus calles. Y surgió este episodio de manera espontánea. De manera espontánea, ¿de qué grabamos ahorita? Vamos a aprovechar el tiempo en lo que sale el avión. Si ya estamos aquí en el centro histórico, pues vamos a ver qué grabamos. Entonces dijimos, mira, estamos cerca de donde está la tumba de Hernán Cortés. ¿Qué te parece si grabamos esto? Órale, lo grabamos ahorita mismo. Bueno, no saben de verdad. O sea, de haber sabido que iba a tener tantas visualizaciones, les prometemos que nos gusta que las cosas siempre queden perfectas, pero no fue el caso con este capítulo, pero igual lo quisimos sacar y miren, sorpresa, el montón de visitas que tiene. Y bueno, ya va a ser el pretexto para regresar porque se los tenemos que grabar por dentro. Sí, claro. Bueno, quiero hacer un paréntesis, por cierto, que pasamos a desayunar mientras esperábamos el vuelo, y mientras grabábamos el video pasamos a desayunar a la Casa Churra. ¿Se acuerdan que en alguno de los videos por ahí les hicimos una recomendación del tamal de cochinita? Pues ¿qué creen? Que el tamal de cochinita ya no está en la carta. Sí, hombre, ahí les dejamos el video para que vean. Sí. Estamos en Casa Churra, ¿y qué creen? ¿Se acuerdan que nosotros les habíamos dado una recomendación de aquí? Mala noticia, porque el tamal de cochinita ya no está. Ya no existe el tamal de cochinita, con lo que nos gustaba el tamal de cochinita. Pero bueno, en compensación estamos comiendo unos churros rellenos. Este es de lechera y este es de zarzamora. Ajá, para compensar un poco la tristeza de la falta de del tamal de cochinita. Pero bueno, con un juguito de naranja. Es que quiero que sepan que ya nos comimos unos tamales. Tamales tradicionales. Ni modo. Pero teníamos que grabar este videito para decirles, ¿a poco no? Así es, la vida tiene que seguir. La vida continúa. La vida continúa.
ahora sí, ya vamos a pasar al capítulo que nos atañe el día de hoy, porque si no, ya saben que aquí nos vamos platicando. Sí, nos vamos en la introducción como una hora, ya saben, podemos pasar aquí mucho rato y todavía apenas estar en la introducción del video. Pero bueno, ¿qué les parece si pasamos a la primera anécdota? La primera anécdota es muy curiosa. Ustedes no sé si recuerden una compañía hiper icónica de la República Mexicana, que es los Zapatos Canadá, que por 60 años, 6 décadas estuvieron pues ahí presentes y que ya son parte de la conciencia del mexicano, ¿no? Claro, sobre todo por sus comerciales, esa publicidad que tenían que estaba en todos lados, esa publicidad tan atractiva. ¿Quién no se acuerda de los Exorcistas Canadá o los Perestroika? O los Perestroika o tantos zapatos que hicieron tantas historia. Líneas, sí, tantas líneas que hicieron historia. Estos zapatos dejaron de circular a mediados de los años 90 porque la compañía se fue a quiebra después de la crisis del 94 y ya tuvo ahí como muchos problemas. Y sobre todo que también uno de los motivos principales fue que empezó a surgir mucha piratería de tenis aquí en México. Y fíjense que una cosa curiosa de esta compañía es que esta compañía fue de las primeras compañías que empezaron a utilizar la mercadotecnia como parte de su estrategia de venta, cosa que no se usaba en ese tiempo. Vamos a contarles una breve historia acerca de la compañía Canadá para poderles contar la anécdota curiosa, porque ustedes dirán que esto que tiene de curioso la Zapatería Canadá, si es de todo mexicano conocido, y de los que no conozcan la Zapatería Canadá deben de ponerse a investigar, porque como les digo, esto ya es parte de la cultura popular mexicana. Y quién no recuerda esa publicidad de México calza Canadá, que bueno, a nosotros a lo mejor ya no nos tocó, pero es que también pues es que, como les digo, hay que investigar un poco, ¿no? Sí, de estas cosas icónicas. Pero claro, y además la imagen de Canadá estaba en cualquier rincón de México, incluso en la Ciudad de México hay un edificio por ahí de departamentos que ya lo visitamos, ¿se acuerdan? Lo visitamos, acuérdense. Aquí están las imágenes. Es conocido como el edificio Canadá justamente porque toda una parte de su fachada tenía un letrero enorme que decía Canadá. Y por eso se le conoce, aunque en realidad eran departamentos, se conocía como los departamentos de insurgentes. Estos departamentos, ahí vivió, ya les habíamos contado, Silvia Pinal. Esto es un paréntesis. Silvia Pinal y Mauricio Garcés, o sea, imagínense nada más, eran súper populares hasta que, bueno, cayeron en desgracia, pero se le conoce como el edificio Canadá justamente por esta compañía. Esta compañía empieza en los albores del siglo XX, empieza en 1909, no como la compañía Canadá, pero sí como una compañía de zapatos que abrió, pues era un pequeño taller de zapatos. Ajá. Que abrió don Aurelio. Sí, lo abrió primero como un taller de reparación de calzado y después pues empezó a hacer fabricación de zapatos pues sobre pedido. Exactamente. Y los entregaba a domicilio. Don Aurelio López Muñoz, entre 1909 a 1939, hizo crecer este negocio y llegó a tener hasta 8 empleados en este taller. Ya cuando aparentemente era un negocio grande. Era un negocio ya grande. Fue justamente el hijo del señor Aurelio, Salvador López Chávez se llamaba el hijo, quien pues empezó a tener la visión de que pues podía crecer este negocio y no ser nada más un pequeño taller con fabricación de zapatos a medida, y lo quiso llevar más a lo grande. Así es, entonces él con esta visión que tenía en 1940, bueno, ya desde 1939 empezó como a meditar acerca de esta idea, y ya en 1940 es que funda Zapatos Canadá. Y es que es muy curioso que le pone el nombre de Canadá porque se le hacía exótico. Así por eso es. De los mexicanos, bueno, que decían que a los mexicanos nos gustaban mucho las cosas extranjeras, y sí es cierto, esto es en todas las clases sociales. A los mexicanos suele gustarnos mucho las cosas extranjeras. Bueno, gustarnos porque uno se tiene que contar, ¿verdad? Uno se tiene que contar, pero a nosotros no es que particular. No nos impresionan tanto. Sí, exactamente, no es que nos impresione una marca extranjera, pero es que esto, como lo platicábamos hace rato, esto se ve en todos los estratos sociales de México, así sea la persona más rica o la persona con menos recursos económicos. Sí, se tiene la idea de que las cosas extranjeras son mejores. Son mejores, o sea, nunca falta ese rico que se va a comprar a la Quinta Avenida en Nueva York, o se va a comprar a Nueva York
que siente que ya es lo máximo, es la cosa más naca que se nos hace a nosotros. Así tenga dinero y abolengo y todo lo que sea, es una cosa naquísima. Así es, pues bueno, gustos de cada quien. Bueno, don Aurelio López Chávez le pone Zapatos Canadá justamente por esta situación de querer vender los zapatos aparentemente pues con un nombre extranjero para tener siendo un producto mexicano, siendo un producto mexicano para tener mayores ventas. Esto que les estamos contando tiene que ver mucho con la anécdota que les vamos a contar sobre esta compañía, y él empieza junto con sus primos y contrata a poco más de 10 empleados, tendría unos 12, 15 empleados. Ajá. Con los que empieza. Y 15 modelos de zapatos. Ajá, ¿no? Justamente 15 empleados y 15 modelos de zapatos para caballero. Ah, sí, producían zapatos para hombre. Ya después, en la década de los 70, se empezaron a hacer también zapatos para mujer. Pero en realidad, esta compañía siempre estuvo dedicada más al calzado masculino, porque así es como empezó el taller de don Aurelio. Allá a principios del siglo XX. Sí. Pero fíjense que ya cuando esta compañía empieza a ver que podía crecer mucho más, o sea, le metieron absolutamente de todo, y con una visión de verdad contundente del señor Salvador López Chávez, empezó a hacer publicidad y hace unos bailes en Guadalajara. Esta compañía nace en Guadalajara, en el centro de Guadalajara tenía ahí su tallercito. Y ahí es donde nace la compañía, y hacían unos bailes los domingos en los que la gente competía y los que ganaban se llevaban pares de zapatos. Entonces él empezó a hacer de todo, mandó a hacer llaveros, calcomanías. Sí, empezó a ser muy vistosa la compañía, imagínense. Pues bueno, lo vimos también a lo largo de las décadas siguientes en los comerciales que veíamos en la televisión, esos comerciales tan ostentosos, que justamente así como esos tipo bailes que se hacen en el centro de Guadalajara. Así es. Entonces para que vean la visión que tenía él, que hizo que la compañía creciera, y tanto creció que para su máximo esplendor de la compañía ya no fabricaba nada más esos 15 modelos con unos pocos zapatos, llegaron a fabricar hasta 70,000 pares de zapatos al día, lo que eso significa. Pues la demanda en todo el país, imagínate, porque en cada rincón de México había una zapatería Canadá. Exactamente, no había lugar en el país que no hubiera una zapatería Canadá, y que de hecho fíjense que empezaron pues también a exportar al extranjero, y Canadá se llegó a convertir en una de las zapaterías más importantes del mundo entero. Y aquí es donde entra la anécdota, porque resulta de que en México, ¿qué sucede con una de las grandes compañías zapateras actuales de este momento? Uh-huh. Bueno, la calidad de los zapatos Canadá era tan grande que compañías extranjeras empezaron a hacer pedidos para exportar. ¿Y quién creen que hizo aquí su primer zapato? ¿Qué compañía creen? El primer zapato de la historia de esta compañía. En 1971, por cierto. Y ahora es una de las compañías más valoradas en bolsa. Es una de las 100 compañías más importantes del mundo. Hablamos de la compañía Nike, que fabrica aquí en México. El primer zapato Nike lo fabricó en México, o sea, nació en México el primer zapato Nike de la historia. Canadá lo fabrica, y ahí les va la historia. Resulta de que Phil Knight, que comienza ahí en Boston, en su ciudad natal, pero la marca Blue Ribbons empezó con él. O sea, él empezó con esta marca, y él vendía unos zapatos que se fabricaban en Japón. Exactamente, y en Japón, desde Japón los llevaba a Estados Unidos, y ahí comenzó a vender zapatos, pero resulta de que la compañía japonesa dejó de producir por unos problemas que tuvieron, y dejó de producir zapatos. Entonces él empezó a buscar una compañía, y oh sorpresa, la encontró en México. Así es, y fue justamente porque se acordó que esta compañía Canadá había fabricado también para Adidas zapatos deportivos en algún momento, zapatos oficiales para atletas y deportistas de élite, que fueron para las Olimpiadas de 1968. Entonces, los zapatos oficiales que se usaban en las Olimpiadas del 68 para algunos atletas estaban bajo la marca Adidas, y los fabricó Canadá. O sea, para que vean lo importante que era esta compañía. Si esta compañía hubiera seguido, yo creo que ahora sería una de las grandes compañías
tales como Nike o como Adidas lo son hoy en día, pero desgraciadamente por una crisis económica del país pues se vino abajo. Pero la sorpresa y la anécdota curiosa es de que en México nace el primer zapato Nike. Y también hay algo curioso, ¿no? Que eran zapatos para jugar fútbol, ¿no? Así es, eran zapatos para jugar fútbol, y en la actualidad déjenos decirles que llegan a valer casi $500,000 los zapatos de esa primera producción. Y bueno, los podemos ver ahora también en los museos, que están cotizadísimos. Y que las casas de subasta los venden por millones, o sea, de verdad. Y sin importar las condiciones en las que se encuentren, ¿eh? Si ustedes se encuentran un par de zapatos, se van a hacer ricos. Entonces, imagínense, o sea, si se hubieran quedado 3,000 pares de zapatos solamente fueron los que produjo Canadá para Nike. Y otra cosa curiosísima es que ni siquiera existía el nombre Nike, ni siquiera existía eso es buenísimo, el logo famosísimo de Nike. Resulta de que Knight llega a México, a la fábrica de Guadalajara, y queda impresionadísimo con la fábrica de Canadá, porque dice, ¿cómo es posible que esta compañía tenga una fábrica tan de punta? Aquí quiero trabajar. Y aparte pues con el respaldo que ya tenía de Adidas, dijo, esta es la compañía con la que quiero trabajar. Hace una junta ejecutiva con los directivos de Canadá y llegan a un acuerdo de producción, y el primer encargo pues eran, como les digo, 3,000 pares de zapatos. Y de repente Canadá le dice, oye, ¿y el logo? Oye, el logo, ¿cuál es el nombre de la marca? No tenían la marca todavía. No existía. O sea, tenía todo, pero no tenían ni la marca ni el logotipo. Entonces le dice, los ejecutivos de Canadá le dicen, ¿sabes qué? De aquí a que tengamos el plazo límite de producción, te regresas a tu ciudad a ver cómo le haces, pero nos traes una marca, nos traes algún distintivo que le tenemos que poner a los zapatos para que sepan que son de tu marca. Entonces él llega de regreso a Oregon. Y él se acuerda que en la universidad tenía una amiga que estudiaba diseño y a la que le encarga el logotipo. Caroline Davidson hace un trabajo súper, es que yo me lo imagino, porque yo siendo diseñador es que yo me lo imagino, o sea, Knight llega con ella y le dice, a ver, hazme un logo, no tengo nombre, pero y tengo una idea vaga de lo que quiero. Es las peores condiciones en las que un diseñador pueda trabajar. No sé, y ya cuando presentas las propuestas, es que no es lo que esperaba. Bueno, entonces sí había algo que esperabas. Sí, entonces dime qué es lo que esperabas, ¿no? O sea, tal cual, así, con una idea súper vaga, con una idea que no existe. Bueno, él tenía idea de los zapatos, pero no tenía idea de la marca. Él lo que quería era vender zapatos y hacerse rico, pero no sabía ni nada. Y entonces, con un trabajo, de verdad, yo me lo imagino, de esta chica, pues total de que le entregan muchísimas propuestas, y entre todas esas propuestas estaba el logo actual de la compañía Nike, o el que se quedó, y fue el que le gustó a Knight y que dijo, este es el que quiero porque es un logo que expresa como velocidad, como la marca que dejan los zapatos al caminar, al correr. Le gustó la idea y se quedó con esa idea. También es de mencionar esto aquí, muy importante, que durante el plazo que tenían para presentar el logo, pues no se les ocurrió nada, y fue justamente una noche antes cuando les vino a la cabeza. Sí, de hecho, uno que trabajaba en la compañía de Blue Ribbons, según un trabajador, tuvo una visión durante la noche en un sueño. Una profecía. Se le vino en sueños, así tal cual, o sea, y lo cuenta el mismo Knight en su biografía. Esto no nos lo estamos inventando. Dice que se le ocurre el nombre de Nike, que Nike, para los que no sepan, Nike es la diosa alada de la victoria griega, y le pareció estupendo a Knight el nombre y dijo, tal cual se queda. Pero una noche antes de que ya Canadá, la fábrica Canadá, lo estaba esperando. Ya le estaba diciendo, o sea, esto se tiene que ir a producción, necesito el logo, necesito esto. Así es que sin esa presión que le estaba metiendo Zapatos Canadá a Nike, pues gracias a esa presión más bien fue que nace el nombre famosísimo de la compañía Nike y el logo, porque sin eso pues es que los zapatos no se hubieran producido. Y algo
curioso es de que los zapatos no sirvieron para nada. No, además. Además, es que lo que pasa es que estos zapatos, déjenme decirles que era el Soccer 70, el modelo Soccer 70 el que encargó Nike, que ya producía, de hecho, zapatos Canadá, pero estos zapatos estaban hechos para jugar fútbol soccer. Por eso se llamaban los Soccer 70, porque nacieron en el año 70 y eran zapatos para jugar fútbol soccer y en condiciones mexicanas. Claro, y aparte pretendían usarlos para jugar fútbol americano. Exactamente, en un clima en el que era totalmente distinto a México y que el frío del norte de Estados Unidos hacía que los zapatos no duraran absolutamente nada de tiempo y el material con el que estaba hecho la suela pues se desintegraba. Desintegraba, pero pues era porque no pensaron en que iban a ser otras condiciones de clima y bueno, ese fue el motivo por el que finalmente Nike ya no volvió a trabajar con esta empresa. Así es, entonces pues ahí está para que sepan la historia, esta anécdota curiosa de que en México nacen los primeros zapatos Nike de la historia y Nike nunca más volvió, Phil Knight nunca más volvió a trabajar con Canadá. Bueno, sí trabajaron. Sí, ¿hasta cuándo? Pero ¿hasta cuándo? Tiempo después volvieron a trabajar. Nike le pidió a Canadá que le fabricaran a cualquier precio, a lo que pidieran ellos de dinero, rogándolo, que le hicieran un par de zapatos para exhibirlos en el Museo Nike de Oregón. Esa copia fiel que produjo a mucho costo Canadá para Nike, ahora se encuentra en el Museo de Oregón, pues para celebrar ese primer zapato Nike que nació en México, en la ciudad de Guadalajara. Así es, amigos, y esta fue la historia de la colaboración entre Nike y Canadá. Y ahora pasemos a nuestra siguiente anécdota. Aquí nos vamos de la ciudad de Guadalajara, nos vamos a ir a la Ciudad de México. Que nos encanta, ya saben. Nos encanta la Ciudad de México. Y aquí regresamos a la Ciudad de México para contarles que aquí en la Ciudad de México ha habido un montón de transportes a lo largo de la historia. Así es, muchísimos transportes a lo largo de todos estos años. ¿Y sabían ustedes que muchos de ellos fueron barcos de vapor? Imagínense, se podía navegar en la Ciudad de México en barcos de vapor. Lo que ha de haber sido eso, imagínense nada más haberse subido a un barco de vapor y navegar por la Ciudad de México. Como todos sabemos, la Ciudad de México pues estaba construida en lo que era el lago de Texcoco. Y el lago de Texcoco estaba formado pues por varios lagos como el lago de Zumpango, el de Saltocan, el de Texcoco, Xochimilco, Chalco también. Estos medios de transporte pues en tiempos de Tenochtitlan eran muy eficaces porque obviamente la ciudad estaba dividida en canales. Los canales eran las antiguas carreteras de la ciudad de Tenochtitlan y era por donde se transportaba absolutamente todo. Imagínense que llegaban las frutas, las verduras, todos los alimentos desde Xochimilco o desde Chalco a la ciudad. Sí, por supuesto, y en algún momento fue el único medio de transporte que había porque era el más eficaz. Exactamente, y aparte era rápido, era un transporte rápido, era un transporte eficaz y era un transporte que no tan solo llegaba a la ciudad, sino en todo el trayecto, porque recordemos que Tenochtitlan, la ciudad como tal, pues estaba en el islote principal, pero pues obviamente alrededor estaban las chinampas, que eran pues los lugares de cultivo, y estas trajineras, estas canoas, pues llegaban justamente a cada una de las chinampas y era toda una ruta, era toda una ruta comercial que no tan solo llegaban del lugar de origen al lugar de destino, ¿no? Así es. Hay una cosa interesante de las trajineras, es que es el único medio de transporte prehispánico que se sigue usando en la actualidad en Xochimilco. Así es, todavía siguen por ahí usándolo, pero ya más como un atractivo turístico. Bueno, también un poco para transportar, pero es más como atractivo, así es. Y bueno, en algún momento también decidieron invertirle a los barcos propulsados por vapor y pues era en sustitución del otro medio pues un poco más arcaico. Sí, arcaico, de fuerza de hombre, que era puro remo, como se sigue haciendo ahora. Entonces de repente llegan estos barcos de vapor que ya se usaban en otros lados. O sea,
tuvieron la osadía de meter barcos de vapor en canales tan pequeños como eran los canales de México. Y ya cuando entraron los barcos de vapor, también ya muchos de los canales, cuerpos de agua ya estaban prácticamente secos, así es que pues ya fue una ruta un poco más limitada. Lo que pasa es que desde tiempos virreinales hasta el siglo XX, muchos de estos canales se fueron desecando. No sé si ustedes recuerdan que cuando hicimos un recorrido, no recuerdo si fue en el capítulo de Santo Domingo, creo que visitamos una de las calles que está toda encorvada porque justamente por ahí pasaba uno de los canales. De hecho, uno de los canales principales, que era la Acequia Real, llegaba a un lado del Zócalo. Entonces, todavía hasta el siglo XIX, pues estos canales existían, y es cuando meten estos barcos de vapor. Les estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando empiezan a llegar estos barcos de vapor, y que llega el primero, que se llamaba La Esperanza. Sí, y ya el único canal prácticamente que existe en la actualidad de aquel entonces es el de Xochimilco. Y bueno, todo el resto fue prácticamente donde se han construido todas las colonias ahí de la Ciudad de México. A principios del siglo XX empezaron a construir todas esas zonas donde se secaron todos estos cuerpos de agua. Se empezaron a construir fraccionamientos. Porque obviamente el avance de la ciudad era incontrolable. De hecho, estaba sobrepoblada desde entonces. Y sigue sobrepoblada, y en busca de terrenos, obviamente muchos de esos canales pues se fueron secando, por desgracia, porque de hecho aparte de que estos canales eran un medio de transporte de mercancías, en el siglo XIX se empezaron a convertir en paseos, paseos dominicales. Cuando se estaban secando y que todavía pues quedaban así como lagos, pues sí se convirtieron efectivamente en lugares de diversión, de esparcimiento, parques hermosos que debieron ser increíbles. Sí, claro. Por ahí imágenes o grabados o pinturas, las vamos a buscar para estárselas poniendo aquí, pero es que imagínense lo que ha de haber sido. Vamos de domingo al lago, ¿no? Vamos de domingo al canal, para estar ahí en el agua. Qué bonito ha de haber sido eso, ¿no? Y es por eso que la Ciudad de México sufre tanto el problema de inundaciones durante la temporada de lluvias. Hemos visto imágenes así impresionantes, cómo corre el agua, pues el agua reconoce. Que el agua siempre va a buscar su camino, ¿no? Claro, siempre. Por mucho que nosotros nos empeñemos en cambiar la naturaleza. El curso, el camino, sí. Siempre va a buscar su camino. Pero bueno, resulta de que en el siglo XIX estos canales pues ya estaban muy secos, pero todavía existía el de la Villa. Este de la Villa llegaba hasta Chalco, hasta Xochimilco, y allá por mediados del siglo XIX es que les decimos que llega el primer barco de vapor, que se llamaba, ¿cómo sale? La Esperanza. La Esperanza. Tenía un nombre muy fuerte. Exactamente. Y quien lo introdujo fue el empresario Mario Ailón. Este empresario vio la necesidad, obviamente, de cómo meter un barco de vapor en los angostos canales de México, pues mandó ensanchar los canales para que cupieran claro que sí. Cupieran los barcos, y los mandó a hacer más profundos, obviamente para que no encallaran los barcos ahí con el fondo lodoso de los lagos de la Ciudad de México. Y estos viajes, bueno, la Esperanza en particular fue pues un barco, por ser el primero, pues era novedoso, pero también era caro. Era muy caro, y por eso fue que la clase alta, pues, fue abierto para la clase alta, para que hicieran sus recorridos, y pues ellos eran muy asiduos a utilizar este transporte. Y era un transporte que de la ciudad, o sea, de México a Chalco, hacía 5 horas, imagínense. O sea, era una enormidad de tiempo, ¿no? Era una enormidad de tiempo, pero imagínate, o sea, también no era solamente por el hecho de transportarte, sino de ir viendo. La clase alta empezó a utilizar la Esperanza, y nada más cabían 20 pasajeros, ¿eh? Cabe destacar que aquí en la Esperanza solamente cabían 20 pasajeros. Más caro, ¿eh? Entonces. Y aparte les daban comida, había música, se tocaba con marimba, había un grupo musical que los amenizaba durante estas 5 horas, y en la que jugaban, bailaban, les daban amenidades. Entonces era todo un viaje. ¿Qué se hace el día domingo? Pues vámonos de paseo en barco de vapor por la Ciudad de México. Así es, pero luego empezó a haber la competencia y empezaron a meter pues más barcos de vapor, recorriendo el canal de Villa, Tacubaya, San Ángel, Tlalpan, por ejemplo, Chalco, Xochimilco. Y como siempre ocurre,
pues ya dejó de ser un servicio exclusivo, y con tanta competencia empezaron a competir también con los precios y empezaron a bajar los costos, y pues ya pronto dejó de ser como que un atractivo de la clase alta. Y ya cualquiera podía hacer su viaje en vapor, lo cual está muy bien, porque Sí, la claro. competencia siempre hace que los costos se abaraten. ¿Por qué nada más iban a ser 20, oye? Y porque nada más iban a ser 20. Entonces estos viajes empezaron a ser para todos. Y entonces de repente ya los dueños de los vapores empezaron a recomendar, pues tráiganse su sombrero para que no se queme, tráiganse para que pueda salir pues a cubierta y ver el paisaje, y tráigase sus cartas, sus barajas para que juegue, para que amenice. O sea, era todo un ritual, claro, ir en estos barcos de vapor y hacer esta travesía de 5 horas, 4 horas o 3 horas, dependiendo del lugar a donde llegaran. Pero eran así de largas las travesías, ¿no? Incluso también el presidente Benito Juárez viajó en el Guatimoc, que hacía su primera travesía por el Canal de Villa. Y allí en el Canal de la Villa, cuando iba como a medio camino, de repente ¡pum! Hubo un estruendo enorme, porque una de las calderas del barco se asustó Juárez. Se nos asustó Juárez. Y dijo, Dios mío, aquí me van a matar, esto es un atentado. Pues imagínate un sonido extraño, pues, para... Pues imagínense un desconocido, imagínense el tronido de aquella caldera en el barco. Afortunadamente a nadie le pasó nada. Juárez sobrevivió a su supuesto ataque, que fue más bien a su supuesto atentado, digo, que más bien pues fue susto, como bien dices, y pues Juárez sobrevivió a ese primer viaje. Claro. Y pues ni más ni menos que el último presidente que habilitó una línea comercial de vapor fue, pues ya saben, el de siempre. El de siempre. Nuestro invitado de honor. Y aunque no lo invitemos, también está aquí. Don Porfirio. Don Porfirio Díaz fue el último que habilitó una ruta comercial de barcos de vapor. Fíjense, todavía hasta tiempos de Don Porfirio todavía existían los barcos de vapor que navegaban por la Ciudad de México. Y ya después de eso, pues es que con Porfirio pues también llegó la modernidad, ¿no? Y ya llegó el ferrocarril, también de mano de Porfirio Díaz. Ya, así es, llegó el ferrocarril en manos de Don Porfirio, y bueno, ya fue que el transporte en vapor empezó a pasar de moda. Pero bueno, aquí la anécdota curiosa de que en México se viajaba en barcos de vapor en la Ciudad de México. ¿Cómo ven? Esta anécdota súper curiosa, nos parece a nosotros súper curiosa el imaginarnos la Ciudad de México con barcos, porque ahora pues esta jungla de asfalto ya no queda ni sombra de aquello, pero pues es que en algún momento esa idea romántica de viajar en barco existió en la Ciudad de México. ¿Qué no ha tenido la Ciudad de México? No lo sabemos, ha tenido tanta cosa. Ha tenido todo, yo creo. Bueno. Pero bueno, de aquí pasamos a nuestra última anécdota de la noche, que es... ahí está, es una anécdota muy bonita. Que es Bueno, ¿cómo contestan ustedes el teléfono? A ver, primero piénsenlo. Piénsenlo mexicanos. ¿Mexicanos? Decimos mexicanos, porque es que si no son mexicanos, a lo mejor contestarán aló. Diga. Sí. Sí, hello. Hello. O como dicen los japoneses, moshi moshi. O sea... Cada país tiene su propio modo de contestar el teléfono. Pero la forma más popular aquí en México es decir bueno. Bueno. ¿Por qué los mexicanos decimos bueno? A ver, ¿se lo han preguntado o lo saben? ¿Lo saben? ¿Por qué los mexicanos decimos bueno? Hola, bueno. Bueno. Resulta de que hay una historia de por qué decimos bueno. ¿Ustedes se acuerdan en el capítulo que hicimos de los hoteles que les enseñamos la centralita, de cómo eran la centralita? Así que bueno, ahí tenían vestido un maniquí casi como las chicas del cable, porque se ha popularizado las chicas del cable a través de Netflix, y a través de esas historias que conocimos a las mujeres encargadas de las centralitas telefónicas, que eran las que hacían los enlaces. Así es, antes pues no marcaba la gente el teléfono, tenía que descolgar y tenía que pedirle a la operadora que le comunicara. ¿Cómo han cambiado las cosas en nada más 100 años de historia, no? Exactamente. 100 años de historia para la historia del planeta son absolutamente un salivazo. Sí. Simplemente estaba yo pensando que no hace mucho tiempo, antes de que se popularizara, que el internet que estuviera en todos los hogares, bueno,
no en todos los lugares. Pero hasta en la calle ya tenemos internet, ¿no? Pero que no fuera tan popular el internet todavía. ¿Cómo hacíamos en ese entonces para enviar una foto a una persona que estaba en otro país? Imagínate. Es que era... Un fax únicamente era lo... ¿Sí? Ajá. O sea, ¿No había manera? No había manera, o sea, por eso, bueno, aquí de todos estos cambios ahorita que hablamos de lo de los barcos de vapor, es que todo cambia tan rápido. Aparentemente cambia las cosas lentas porque pues tampoco es que tengamos 200 años de vida para acordarnos de tanta cosa, pero imagínense cómo cambian las cosas de que del barco de vapor solamente pasaron 50 años y ya había automóviles por toda la Ciudad de México, o sea, solamente en 50 años. De la centralita de que tú no podías levantar el teléfono y decir, hola, bueno. Y ya te contestaba y estaba la otra persona de lado. Bueno, ya no les contamos de lo que se puede hacer ahorita, llamadas por internet, las videollamadas, videoconferencias, y que nos podemos conectar muchísimas personas al mismo tiempo y viéndonos la cara. Claro, y siento que todo este avance que hemos tenido, todo lo último que lo que estamos viendo ahora, siento que en algún momento se va a ver tan arcaico. Sí, obviamente esto va a pasar de moda y las nuevas generaciones le van a decir a los chavitos de 13, 15 años que no pueden vivir sin el celular, les van a decir, ¡qué cosa más antigua! ¿Cómo es que vivías con celular? Obviamente. Bueno, simplemente ahorita se les hace algo impensable, un teléfono de disco. Un teléfono de disco, y es que también pecado generacional, yo creo, de los muy chavitos, es que desconocen totalmente su pasado. Es como si no existía, como si todo se hubiera inventado cuando nacieron ellos, ¿no? Sí, o cuando nacieron ellos. Es increíble la ignorancia, entre más información más ignorantes somos. Pero sí. ¿Qué monstruos estamos formando? Ay, ya nos estamos desviando del tema. Sí. Pero bueno, había una persona intermediaria que estaba en un lugar específico, en un edificio específico, y que déjenme decirles que este trabajo lo desempeñaban solamente mujeres. Solamente las mujeres hacían este trabajo y eran las encargadas de las centralitas en las que tú llamabas y decías, operadora, ¿me puedes conectar con fulanito de tal en tal calle? O sea, imagínense. O sea, ni siquiera era por un número telefónico, era por domicilio. O por nombre de la persona, si era muy conocida la persona. Y solamente cierto grupo social, como siempre, los que tienen más dinero, son los que empezaron a gozar acceder a todo esto, sí. A acceder a este servicio. Ya después, obviamente, se popularizó y el servicio telefónico fue siendo más eficaz. Ya dejaron de existir estas centralitas y ya las llamadas se conectaban de teléfono a teléfono a través de un número en estos teléfonos que precisamente dices que eran de disco. Ya después llegaron los digitales y ahora pues que tenemos los celulares, que les digo que las llamadas de teléfono ya están pasando de moda. Pues bueno, cuando decías a la operadora, ¿me puedes comunicar? A ver, yo descolgaba y decía, operadora, ¿me puedes comunicar con Sabdí en la calle ¿cómo era la casa de la familia Burrón? 800,008 de la calle, ¿cómo era? No recuerdo. Pero bueno, la operadora decía, ¿me comunicas con Sabdí al número tal domicilio? 800,000? Entonces, la centralita, la mujer que estaba ahí, la chica, conectaba el teléfono al que ella sabía que era el de Sabdí, lo conectaba. Conectaba todo un cable, todo un cable, Era así, literalmente, físicamente era desconectar un cable y conectarlo en otro para conectar mi teléfono con el de Sabdí. Y entonces, cuando esa conexión estaba establecida, la operadora decía, Bueno. Sí. Para decirle. Y entonces la otra persona le respondía, bueno. Confirmaba, confirmaba el hecho de que la conexión estaba establecida. De decir, bueno, está hecha la conexión, y la otra persona entonces contestaba, bueno. Por eso se nos quedó a los mexicanos. Es que los mexicanos hacemos una cosa y se nos queda para toda la vida. Así es, lo adoptamos como parte de nuestra cultura. Y se nos queda, pero para toda la vida. Y entonces, por eso es que los mexicanos contestamos, bueno, por las señoritas que trabajaban en las centrales telefónicas allá a principios del siglo XX. Así es, qué interesantes historias, amigos. Nosotros las disfrutamos mucho desde que las investigamos y las conocimos. Esperamos pues que les haya gustado también a ustedes todo este
anecdotario curioso país. De nuestro país, de cómo había barcos de vapor en la Ciudad de México, esto del teléfono, de por qué contestamos bueno. Tantas y tantas cosas. Tantas cosas y de cómo la compañía de zapatos Canadá hizo el primer zapato Nike de la historia y de cómo ellos prácticamente obligaron a Phil Knight a forzarse a tener un nombre y de que gracias a ese contrato que se tenía que cumplir, se creó la compañía Nike. Probablemente sin la presión de Canadá, a lo mejor Nike no se llamaría Nike ni conoceríamos ese logo tan emblemático de la compañía. O sea, sería totalmente otra compañía. Entonces, pues ahí está este anecdotario. Muchas gracias, amigos, por habernos escuchado este domingo más. Les agradecemos muchísimo su compañía, como siempre. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo episodio. Así es, amigos. Besos y abrazos para todos. Para todos. Ya saben que los queremos y los queremos bien. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo episodio. Ya saben, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like y compartir nuestro contenido. Para que apoyen nuestro canal. Así es, ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Nos encuentran como LoveMX TV. La que más usamos, obviamente, es Instagram. Ustedes se han dado cuenta. Pero también en Facebook estamos publicando. Tenemos página de Facebook como tal. Pero también, si nos quieren agregar como amigos, también nos encuentran como LoveMX TV. Como LoveMX TV o como Sabdi LoveMX TV. Porque como no pudimos poner el nombre de los dos, el mío salió como apellido. Así es. Entonces es Sabdi Eddie LoveMX TV, pero así nos encuentran en Facebook. Y ya saben, nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por descubrir este bello país junto con nosotros. Los queremos. Besotes. Y los queremos bien. Nos vemos el próximo domingo.